Saludos, muy buenos días desde la República Dominicana en este día jueves, señores. Wow, calor es poco. Es terrible las temperaturas. Imagínense ustedes que la sensación térmica está por encima de 40. O sea, esto es invivible lo que tenemos. Mientras tanto, por ahí se está formando algo que podría afectar a la República Dominicana. Pero bueno, procuraremos a ver cómo podemos sobrevivir a esta ola de calor que en este día jueves 27 de junio nos abate y nos golpea fuertemente. Mientras tanto, decirles que referirme a un tema, y ese tema tiene que ver con la aprobación sin leer del Código Penal esta semana. Fue como una especie de palo acechado, y es una práctica que es una práctica muy vieja de los legisladores dominicanos, de aprobar los proyectos de ley sin leerlo, y mucho menos, bueno, pues estudiarlos, aunque claro, sabemos que en el caso del Código Penal tiene cerca de 20 años dando vueltas por ahí, pero eso ha continuado como una práctica del Poder Legislativo, esta vez y para eso hay casos, ¿no? Casos en los que podemos referir, por ejemplo, el controversial contrato del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que fue remitido al Senado para que fuera conocido. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que después admitieron con toda la naturalidad del mundo muchos de los legisladores que el proyecto ni siquiera fue leído. O sea que ya esa costumbre de la mayoría de los diputados para que se aprueben ciertas leyes sin leerlas es así. Y no solamente se trata del tema del fideicomiso, nosotros podemos recordar muchísimos casos. Por ejemplo, ustedes recuerdan la modificación al contrato entre el Estado Dominicano y Aeropuerto Siglo XXI Aerodón para ampliar la vigencia de ese convenio hasta el año 2060. Fueron debates, un contrato que estuvieron dominados en su mayoría por los diputados de la oposición ahí denunciaron la renegociación que se hizo al vapor y que demostró una clara intención quizás de pagar favores. Pero no solamente es el tema también de Aerodón. Después vino la otra ley, que fue la ley 0124, del Departamento Nacional de Investigaciones, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo no me quiero meter en examinar por lo menos esas leyes, sino que las doy como referencia, porque imagínense ustedes qué pasó para que los partidos aprobaran esa ley, se contradigan, no leyeron absolutamente nada. Y así como eso, son muchos otros los casos de leyes aprobadas sin que la mayoría de los diputados y los senadores se detuvieran a estudiar sus textos. El caso, ustedes recuerdan el caso conocido hace ya un buen tiempo, hace decenios, que fue el contrato del Estado Dominicano con la minera Barrigol, que en ese momento la sociedad exigía su revisión y después se determinó que no se leyó y que el presidente de entonces, Danilo Medina, se esforzó para que así se hiciera, y la mayoría de los legisladores dijeron que aprobaron eso, que se sometió a la administración del presidente Leonel Fernández, pero que no se leyó su contenido. Fue eso lo que sucedió ahora cuando se aprobó la ley 0124. Fue eso lo que sucedió con la ley, con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Y fue eso lo que ocurrió también ahora con el Código Penal, que la semana pasada, bueno, pues fue aprobado por el Senado. Un proyecto que se aprobó en primera lectura, fue el pasado martes, que tiene errores, muchos errores, pero no me quiero quedar tampoco en los errores gramaticales ni en las deficiencias que habían sido ampliamente rechazadas en proyectos anteriores. La pieza no solo contiene artículos que son duplicados, capítulos, secciones numeradas, palabras que son repetidas, errores ortográficos en ese caso, sino que además vuelve a traer la discusión elementos que habían sido criticados por la comunidad jurídica y por los ciudadanos y ciudadanas en sentido general. Uno de esos artículos, ustedes recordarán, tiene que ver con la exoneración de la responsabilidad penal a las iglesias, garantizando su impunidad cuando se falte a la ley. Eso fue muy controversial, además de que ese proyecto busca eliminar la imprescriptibilidad de la corrupción, reducir el tiempo de prescripción a 20 años. Actualmente, como ustedes saben, los casos de corrupción pueden ser investigados y pueden ser sancionados sin importar cuándo fueron sometidos. Otro elemento
que igual son temas que debieron leerse y debieron discutirse, que generó mucha controversia en la sociedad en el pasado, fue el proyecto que vuelve a proponer la reducción significativa de las penas en la violación cuando ocurre dentro del matrimonio, minimizando otro delito según quien lo pueda cometer. Mientras las penas por violación sexual, que son de 10 a 20 años, el proponente en este caso, que fue Ramón Rogelio Genao, sugiere que la violación perpetrada dentro del matrimonio tipifica como una actividad sexual no consentida y que tenga penas máximas de 1 a 3 años, o sea, que le exime de la violación. En materia de protección a los derechos de la niñez, ese proyecto también constituye un retroceso porque permite la agresión a niños y a niñas contraviniendo los acuerdos internacionales que han sido suscritos por el Estado Dominicano y en los que se establece que es permitido el disciplinamiento violento en el hogar, es decir, los castigos corporales de manera impune cuando no se pueda probar que si un padre golpea a un niño o golpea a una niña y aplica el maltrato y es considerado un hecho aislado, entonces eso puede quedar impune sin ningún problema. Pero además está el tema súper controversial de las 3 causales que ustedes conocen ya y que saben que son de las 3 situaciones extremas en las que se recomienda que no sea punible la interrupción del embarazo cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer, cuando el embarazo es inviable y no tiene posibilidad de dar vida, y cuando es producto, resultado de una violación o de un incesto. Pero adicionalmente a todo esto, desprotege frente a la discriminación por orientación sexual y deja abierta totalmente la posibilidad de que queden impunes actos de discriminación por ese motivo. Entonces, mientras que en el mismo artículo, que es el 185, citado ahí en la ley aprobada al vapor, integra un párrafo que además deja sin efecto todo el artículo sobre el tema de la discriminación en general y permite que se invoque la libertad de culto o de expresión para cometer actos de discriminación contra cualquier persona por el motivo que fuere y de manera impune. Evidentemente que ese era un proyecto que ameritaba más discusión. Sin embargo, como ya es una práctica socorrida dentro del Congreso y hay que dividir las dos situaciones, cuál más grave, los contenidos controversiales que tiene como tal y el hecho de que se haga una práctica cada vez más socorrida, que los diputados, que los senadores, sin mirar siquiera lo que están aprobando, aprueben leyes a tontas y a locas. Vamos a agradecer, como siempre, a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC, 100% dominicana. Pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión y que inviten a otras personas a que se suscriban, que compartan el contenido en este canal de YouTube. Y si no se han suscrito, pues que lo hagan también a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Muy buen jueves para todos. Vamos a ver cómo sobrevivimos, señores, a este calor. Hasta mañana.